Hola amigos, ¿qué tal? Soy Rafael con Apologética Evidencial. Vamos a estar hablando acerca de quién es Dios o quién es el Dios de la creación o el Dios del cristianismo. Primeramente es necesario entender que Dios no fue creado por nadie. Dios es existente por sí mismo, autoexistente. Él no es un producto del cosmos o Él no explotó a existencia. Él ya era antes de que todas las cosas fueran. Y vamos a estar mirando algunos de sus atributos. Por ejemplo, Él es infinito. Eso quiere decir que Él está completamente actualizado, no tiene límites. Nosotros estamos en parte actualizados y en parte tenemos potencial, no estamos maximizados. Podríamos decir de Dios que Él es un ser maximizado. Él ya es todo lo que puede ser. Él no tiene lugar para empezar a aprender un poco más, para crecer o para hacerse más sabio. Él está maximizado. A eso nos referimos cuando decimos que Él no tiene límites. Él es sin límites. Nosotros, algunos le llaman a esto totalmente actualizado o maximizado. Otro de sus atributos es Él es simple. Él es hecho solamente de un componente. Él no tiene partes. ¿Por qué decimos que Él no tiene partes? Porque si decimos que Dios tiene partes, entonces esto implica límites. Vamos a decir, si Dios tiene manos, entonces Él no va a alcanzar de un lado hacia otro, porque todo lo que tiene partes tiene límites. Es por eso que son partes, está quebrado entre diferentes categorías, de manera que si se le cae algo o se le destruye algo, entonces no sería completo. Por eso decimos que Dios es simple. Eso lo vamos a mirar más adelantito, porque Él es espíritu. Por tanto, Él no tiene partes. Cuando la Biblia nos habla de que el brazo de Jehová o que Dios hizo esto, está hablando en un idioma antropomórfico, que quiere decir que para tratar de nosotros entender lo que la Biblia dice de un Dios infinito, de algo que nosotros nunca hemos visto, tratar de ponerlo en términos humanos, tratar de utilizar nuestro lenguaje para atribuirlo a un ser divino, que en realidad no tenemos ese tipo de lenguaje. Es por eso que Juan, cuando miró el Apocalipsis, dijo: y miré los seres vivientes que eran como esto y eran como aquello. Él no tenía la definición de las palabras para decir era esto exactamente, sino que utilizó el lenguaje humano para entender, para que los que leyeran empezaran a entender qué es lo que estaba en realidad él mirando. Pues podrían decir, se miraba que era como un león, entonces no está diciendo es un león, sino se miraba como un león. O sea que él estaba utilizando lo mejor de su entendimiento para tratar de adaptarlo. Eso es lo que conocemos como el lenguaje antropomórfico. Cuando Dios dice que te cubriré bajo mis alas, no quiere decir que Él tiene alas, sino que está otra vez utilizando este lenguaje antropomórfico para darnos a entender a nosotros, para que nosotros vamos a entender, digamos, ok, esto es dicho de Dios en varias cosas, no solamente en su físico de Él, a través de la Biblia, sino también en sus emociones, porque Él es personal. Entonces, por ejemplo, cuando dice Dios se arrepintió, ese es otro tipo de idioma antropomórfico para que nosotros lo podamos entender, pero eso lo voy a explicar en otra ocasión. Entonces decimos que Él es simple, Él es infinito, Él no es material, es inmaterial. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a suponer, ¿qué es lo que existe? Tres cosas existen, que viene siendo el tiempo, el espacio y la materia. Y estos tres son correlativos, dijo Albert Einstein. Entonces quiere decir que los tres no se pueden separar para ninguna otra cosa. Pero Dios no es material, Él es espíritu. ¿Dónde es donde dice esto? En el libro de Juan, cuando está Jesucristo hablando con la mujer samaritana, le dice: y los que adoran al Padre en espíritu, es necesario que le adoren, porque Dios es espíritu. Entonces ahí nos dice que Dios es espíritu. También en Colosenses 3:15, cuando dice Él es la imagen del Dios invisible. O sea que Él es un espíritu, Él no está hecho de materia como nosotros, no se corrompe. La próxima sería Él está fuera del espacio y Él está fuera del tiempo. Alguien te va a preguntar por ahí, te va a decir, pero ¿quién hizo a Dios? ¿O de dónde viene Dios? O Él
vamos a mirar que Él no está gobernado por el tiempo ni por el espacio. ¿Por qué no? Porque como dijo Einstein, el espacio, el tiempo y la materia engranan, van juntos. Pero si tú eres espíritu, ¿dónde cabe el espíritu dentro de estas tres cosas? Podemos mirar que ¿qué es en realidad el espacio? El espacio no es ninguna otra cosa que la medida entre un objeto y otro objeto. La medida es espacio. El tiempo, ¿qué es el tiempo? El tiempo es la medida de un objeto en movimiento. La medida del cambio, dijo un filósofo por ahí. El tiempo es la medida del cambio. Cuando las cosas cambian, entonces, ¿pero del cambio de qué? ¿O del espacio de qué? Hablando del espacio. Del espacio de la materia, del tiempo de la materia. Entonces estas son medidas que atribuyen y que caen solamente y categorizan a la materia. Pero nuestro Dios no es materia, nuestro Dios es espíritu, nuestro Dios es invisible, es todopoderoso, por tanto no puede ser gobernado ni por el espacio ni por el tiempo. No tiene ningún efecto sobre su persona. Es por eso que Él está actualizado, maximizado en todas las cosas y todo lo puede mirar como si estuviera haciendo ahorita. Es por eso que los profetas del Antiguo Testamento podían profetizar con tanta sin lugar a equivocarse. ¿Por qué? Porque Dios está actualizado. Él está fuera del tiempo, fuera del espacio, fuera de la materia. No está gobernado por el cosmos. Entonces, ahora los tres que son los más populares vienen siendo omnipotente, omnipresente y omnisciente. Vamos a empezar con el primero. Omnipotente quiere decir que Él es todopoderoso. No hay nada demasiado difícil para Él. Vamos a ponerlo de esta manera. Él es omnipresente. Creo que lo dije un poco en las anteriores. Omnipresente está en todos lados. Dios está en el infierno. Su presencia está en el infierno, pero su capacidad salvadora no está en el infierno. ¿Por qué? Porque Dios es un caballero y las personas que están en el infierno de su propia voluntad se enviaron a ese lugar. Entonces Él es omnisciente. ¿Qué quiere decir con eso? Que Él todo lo sabe. También podemos mirar a través de estos tres atributos una tipología que me pareció un poco buena. Por ejemplo, la omnipotencia. Sabemos que tenemos un Dios triunal tenemos tres personas y una esencia, o tres personas y una naturaleza. Cualquiera que te diga diferente a eso no sabe sustanciar la Biblia. La Biblia no es para estar esquivando versos, ni para estar diciendo, pero es que aquí dice esto, es que allá dice aquello. Cuando te presentan con una secta te van a decir Dios es uno, y te van a llevar al libro de Deuteronomio, Jehová nuestro Dios, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Sí, es uno en naturaleza, como te lo estoy explicando, pero ellos no pueden sustanciar los versículos. Entonces traen un montón de controversia, porque cuando encuentres un versículo que no puede salir adelante, tienes que sustanciarlo. ¿Qué es sustanciarlo? Tienes que mirar por qué tienes que leer la palabra, toda la palabra, de lado a lado, en armonía. Tiene que armonizar. Si un versículo no armoniza, destruye tu teología. Todo lo que tú crees de Dios puede estar mal, destrúyelo. Todo lo que está en la Biblia de una pasta a la otra tiene que concordar. Y si en el principio dijeron los dioses, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. ¿Por qué digo los dioses? Porque la palabra hebrea original es Elohim, que quiere decir dioses, es plural. Entonces, y tenemos otros muchos. Tenemos también, por ejemplo, al Apocalipsis, los que dicen que Jesucristo no es Dios, ¿verdad? Podemos mirar en Apocalipsis cuando está el anciano de días sentado en el trono y está el cordero ahí. Entonces de repente el cordero recibe el rollo, el pergamino de la mano del Padre, y los 24 ancianos y el cielo se rompe en adoración al cordero. Ahora, ¿no dice Jehová que no dará su gloria a nadie más? Entonces, ¿por qué toda la gloria en los cielos se le está dando al Cordero? ¿Por qué hay adoración? ¿Por qué hay alabanza? ¿Por qué hay todo esto arrodillados, quebrantados delante del Cordero? Porque es la esencia, la naturaleza de Dios. De otra manera,
Jesucristo hubiera sido la más grande abominación hecha. Y el Padre no fuera el Padre, porque el Padre entonces no fuera omnisciente, porque Él hubiera cometido un error al mandar a Jesucristo, si hubiera sabido que iba a haber millones de cristianos que lo iban a estar adorando, sabiendo que lo que Él no le agrada es la idolatría. Así es de que no podemos hacernos para un lado ni para otro. El Espíritu Santo, por ejemplo, es personal, tiene mente, emoción y tiene voluntad. Podemos mirarlo en el libro de Hechos, trabajando al Espíritu Santo, cuando dice Pablo en ciertas ocasiones, y el Espíritu no me permitió irme por ese lado. Cuando dirigió a los magos, también fueron dirigidos por el Espíritu Santo. También Hechos 15, donde dice, y nos pareció bien a nosotros y al Espíritu Santo no poner más carga sobre los gentiles. Así es de que el Espíritu Santo tiene emociones, puede ser contristado, tiene mente, puede dirigir y tiene voluntad, porque le pareció hacerlo de una forma o de otra. Así es de que miramos las tres naturalezas ahí. Después de haber explicado esto, vamos a mirar la omnipotencia. Podemos mirar que uno de los atributos, cada uno de las personas de la Trinidad tiene una forma en la que son más expresivos que en otra. En Jesucristo podemos mirar la omnipotencia, todo el poder de Dios. Dice que el libro de Colosenses que Él hizo todas las cosas, por Él todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Podemos mirar también el poder de su palabra. Cuando dice a los mares y al viento calla y enmudece, entonces aquello se calla. Cuando maldice a la higuera también. Y podemos mirar en todas las profecías del Antiguo Testamento cuando dice uno vendrá que regirá con vara de hierro. Entonces podemos mirar también la batalla de Armagedón. ¿Cómo van a ser destruidos? Con el poder de su voz, con el poder de su palabra. Entonces Jesucristo podemos mirar que tiene la omnipotencia de hablar y construir, sea la luz, y se hizo. Si vienen todos los ejércitos de Gog y Magog en el libro de Apocalipsis y Él les dice, están destruidos, es todo lo que necesitan. Y hay múltiples, no terminaríamos de hablar cuántas escrituras hay acerca del poder de la voz de Jesucristo. Entonces en Jesucristo miramos la omnipotencia. La omnipresencia la podemos mirar en el Espíritu Santo. Está en todos lados, mora en los creyentes. Y es una tipología, viene siendo como su atributo más, todos son los tienen, las tres personas tienen la misma naturaleza, pero vamos a suponer que hay roles o hay papeles que ejercer, así como en un matrimonio está el esposo y la esposa. El esposo no es superior en ninguna manera, la esposa es ayuda idónea, te va a ayudar. Entonces lo que hay papeles, hay un papel, yo soy la cabeza, mi esposa es mi esposa, cada quien tiene que hacer su papel, no puede haber desorden dentro de eso. Entonces, y tenemos la omnisciencia que viene siendo el Padre, y eso lo podemos mirar en que Jesucristo nunca hizo nada sin la voluntad de su Padre. Entonces, cuando dice, ¿cuál es de tu venida? Podemos mirar también en Jesucristo que dice, solamente mi Padre. Jesucristo, hay una escritura en eso en el libro de Filipenses donde dice se despojó de sí mismo, quiere decir que se quitó la naturaleza de Dios, y ahí algunos teólogos argumentan que es por eso que Jesucristo dijo solamente mi Padre, y pues tiene su punto, pero no lo quiero llevar a fondo en este momento. Y otra es nuestro Dios es santo también. Entonces, ¿qué quiere decir santo? Pues la palabra santo en realidad quiere decir separado de. ¿Está separado de qué? Del resto de los dioses, vamos a decir, del resto del mundo. Él es único, podríamos decirlo, y es perfecto en amor y en justicia, porque Dios, su naturaleza de Él es también el amor y la justicia. No es puro amor ni tampoco es pura justicia. Es por eso que el infierno existe. Si no hubiera justicia, entonces fuera una injusticia no hacer justicia al pecador. Y por lo mismo, porque Él es perfecto en amor y en justicia, es por eso que Cristo fue a la cruz por ti y por mí. ¿Por qué? Porque se habían transgredido los mandamientos de Dios y alguien tenía que pagar por eso. Por lo mismo, porque es perfecto en justicia, Jesucristo fue por ti y por mí a pagar a la cruz. Entonces, Él es personal. Esto lo dije del Espíritu Santo, y Él es en toda su capacidad, tiene mente, tiene emoción y tiene voluntad. Puede hacer opciones.
Él también es inmutable. ¿Qué quiere decir que es inmutable? Él no cambia. Ahora voy a hacer otro video acerca de la inmutabilidad de Dios, porque las teologías están por ningún lado acerca de la confusión que hay acerca de la inmutabilidad de Dios. ¿Por qué? Porque dicen Él no cambia, y entonces dicen sí, pero ¿por qué se arrepintió de haber creado al hombre? ¿Y por qué? O si Él es inmutable, ¿por qué iba a venir a salvar a los judíos y de repente cambió y murió en la cruz y agarró a la iglesia? Ese fue un cambio del reino. Podemos mirar así varias escrituras, pero hay una diferencia ahí que después la voy a estar hablando, y esto se trata acerca de lo que viene siendo que Dios no cambia. Hay dos aspectos: su naturaleza y su voluntad. La naturaleza de Dios no puede cambiar, imposible, es su ser de Él, pero su voluntad puede cambiar. ¿Y en qué puede cambiar? Tú tienes libre albedrío, voluntad libre. La voluntad de Dios para ti es una cosa, mas sin embargo tú tienes voluntad libre. Y cuando tú haces uso de esa voluntad libre, tú puedes infringir el plan original de Dios. ¿Y eso qué quiere decir? Que Dios entonces no es soberano sobre tu vida de ninguna manera. Es que hay otros dos aspectos: la voluntad de Dios para tu vida y la voluntad permisiva de Dios para tu vida. Eso lo vamos a estar mirando más adelante. ¿Por qué? Porque hacemos cosas que a nosotros no nos convenían. Nosotros hacemos cosas que fueron permitidas por Dios, pero que no eran su plan original. Es por eso que podemos decir que Dios no cambia, pero en cuanto a su voluntad puede cambiar. ¿Por qué? Porque podemos mirar también cuando el rey Ezequías iba a morir. Él oró al Señor, regresó el profeta Isaías y le dijo: 15 años más te van a ser dados. Así es de que no hay que confundir las dos cosas. Está la inmutabilidad de Dios. En su naturaleza no cambia, pero su voluntad puede cambiar a través de la oración y a través de tus opciones. Y Él es, nuevamente, es una Trinidad. Me vas a decir, no hay en ningún lado de la Biblia la Trinidad. Claro que no, pero como te dije al principio, hay que evidenciar toda la palabra de Dios. Porque hay algunos que van a argumentar, pero en este versículo dice esto, y en este otro versículo dice esto. Y pon mucho cuidado en eso. Cuando te encuentras con una persona de una secta, te va a decir, sí, pero dice en este otro versículo dice así, mira, y no te va a contestar tu pregunta, no te va a sustanciar tu versículo. Entonces cuando te presentes con una secta, o los testigos de Jehová, los unitarios o católicos, qué sé yo, permíteles que te sustancien tu cita, porque ellos van a brincar de una a otra. Ellos no se van a quedar, se van a ir como que si un versículo es superior a otro. Y ningún versículo es superior a otro. Toda la palabra de Dios es inspirada, dice el Nuevo Testamento, y útil para corregir. Timoteo 3:16, 2 Timoteo 3:16. Así es de que lo único que te están diciendo, brincando de una escritura a otra, es que no saben sustanciar la Biblia, no la saben interpretar. Es por eso que necesitamos, nuevamente te digo, si tú encuentras una escritura que no concuerda con toda tu teología, destruye tu teología, salte de la secta, porque la probabilidad es que estás siendo engañado. Así es de que esto es parte de la apologética. Tienes que saber quién es Dios en realidad para poder argumentar en contra de Dios. No solamente la apologética, no solamente es la defensa en contra de los ateos o del científico, sino también de la secta. ¿Por qué? Porque es necesario traer argumento, todo argumento, destruir todo argumento, dice el libro de Corintios, que se levante en contra del conocimiento de nuestra fe. Y eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que Pablo hacía. Pablo era un apologista, Apolos era otro apologista, y venía derribando todos esos argumentos que se levantaban en contra del conocimiento de la fe en nuestro Señor Cristo Jesús. Así es de que si te gustó el video, si es de bendición, dale like, compártelo en las redes sociales y suscríbete. Nos miramos para la próxima. Soy tu hermano Rafael Castro. Dios te bendiga.